ella ha volví. vuelto al hogar después de un largo periplo, buscando un poco la identidad, buscando un poco, Del día. no sé, el planeta Neptuno, Plutón, ahora que viene Se el eclipse, alinearon, y ahí se alinearon, se alinearon y ahí y- apareció sí. Constanza Fellenberg, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, Constanza. Recién estaba comentando, Marcelo, que tienes marcos nuevos de lentes, ¿o no? Sí, no, pero ¿Sí? estos ya son antiguos ya, ¿Sí? están pasados de moda. Ah, Están pasados te de ves moda. bien. Claro. Ojo. Así. Ya me dijeron que estaban pasados de moda los marcos. Los marcos. Constanza, tú quedaste con una tarea pendiente. sí, exactamente. Hablamos la última vez que hablamos, fue la última vez que Sí, hablamos. hace 2 semanas atrás. Sí, sobre el salto espectacular que dio el caballo Guaso, Exactamente. montado por el teniente Larraguibel en la Olimpiada de Helsinki, por allá por el año 49. 49, Sí. y que batió un récord del mundo hasta el día de hoy. Y ahora tú nos vas a hablar de eso. Sí, bueno, ese día estábamos hablando sobre la genética de los caballos y justo apareció Exacto. el tema de que había un récord mundial que se había batido aquí en Chile y que actualmente no se ha podido superar exactamente, que es el famoso salto alto, porque es un salto que no es el típico que uno ve al caballo de salto que está saltando barrera No. y que es un circuito. Este fue así. Y es un circuito, en cambio este es un solo salto y es muy alto. Y el caballo Guaso, que era un puro sangre inglés, de madre originaria de Chile, pero pura sangre, y un padre también, ese era extranjero, y él al principio no se llamaba Guaso, se llamaba Faithful. ¿Cuánto? Faithful. Mira. Ujú. Y ahí después lo cambiaron porque él lo trataron de entrenar para caballo de carrera, de hípica. No resultó. No resultó. Después trataron de salto de circuito, tampoco resultó. Y lo tomó otro teniente, que no me acuerdo en este momento el No nombre. era ahí lo voy a buscar. Larraguibel. No fue Larraguibel. Larraguibel, sino que fue otro teniente que lo entrenó para salto alto. Y cuando lo iba a estrenar, él falleció de un paro cardíaco. Oh. Y ahí lo tomó el teniente Larraguibel. Ya. Y él lo retomó y ahí empezó, porque él iba a competir el año 47, 48 por ahí. Ya. Y al Claro, final venía lo la tomó- Olimpiada sí, de venía, Helsinki, y correcto. no lo pudo hacer competir el teniente anterior. Y Larraguibel fue el primer competencia fue en la que él ganó. Sí, fue increíble, porque al primero él no quiso saltar. No quiso, al primer salto se negó. No se quiso negó, saltar se negó. Guaso, no quiso, se rehusó, no. Y ahí explicaba también, porque hay muchos libros y muchas como reportes y entrevistas que se hicieron que están registrados, que le hacían la entrevista a Larraguibel, al teniente. Y él explicaba de que, claro, el primero él sintió de que el caballo no quería y no lo obligó. Lo dejó. Lo dejó. No quiso, esperó un rato, después al siguiente sí saltó. Ahí saltó. Pero rozó con la panza, entonces botó la vara. Tuvo que saltar de Tuvo nuevo. que saltar de nuevo. Claro. Y en el tercero el caballo saltó. En el tercer salto, sí. tercer Ya él salto. se le cae incluso la gorra, como hecho anecdótico. Sí. Cuando él salta, a pesar que la llevaba amarrada, la gorra cae. Ahí tenemos. Gracias, Ahí señor está. director. Ahí está Gracias. el video. Ahí tenemos a Larraguibel y el caballo Guaso, imágenes históricas. Diego Zamora, nuestro director, la está mostrando. Esto está en la historia. Esto está en la historia. Este es un récord del mundo que aún permanece en la historia. Ahí está el salto que da justamente, tú me dices cuánto fue. 2,37 metros. 2 metros con 37 centímetros que saltó el caballo Larraguibel, que cuando pasó al otro lado fue una cosa impresionante, se le cayó la gorra al teniente y los pocos chilenos que estaban ahí justamente, mire, es impresionante, ahí se ve ya que la gorra ya se le va cayendo y cómo salta este caballo y pega un salto mortal que fue hasta el día de hoy, nunca más se ha batido un récord del mundo como Y ahí se ahí le está, cae el gorro. ahí se le cae la gorra, como dice que se le cae la gorra, pensó que iba a perder puntos porque no se le tenía que caer nada. No importa, digo, que se caiga la gorra, sí. Yo no me caí el caballo. Impresionante. Pero este es un hecho histórico a propósito de la génesis de nuestros caballos, del tema que tú trajiste. Exactamente, porque imagínense que el caballo, después de eso, lo dejaron descansar en... Mira, y hay una en escultura Quin- en homenaje a ellos, Sí, está en Viña. en Viña del Mar. Sí, está en Viña Sí. del Mar. Está cerca del reloj de flores. Es para una- que lo puedan ir a ver. Yo cada vez que voy paso a ver esa escultura porque fíjate que me emociono mucho
porque ahí está justamente el teniente Larraguibel, porque fue una generación de tan buenos jinetes, porque esto viene desde la época de Lautaro. Cuando se habla de los buenos jinetes en Chile, tú estás viendo también cómo Lautaro le enseñó a su gente que el caballo y el hombre no eran una sola persona. Sí, porque ellos pensaban que eran semidioses. Exactamente. Y desde ahí él le enseñó a montar y le enseñó a cómo cuidar los caballos y cómo galopar y todo aquello. Entonces, Sí, pues si uno el ve caballo, la conexión, tiene una historia muy profunda en nuestra génesis, incluso en la historia de Chile. Sí, no, por eso, es una parte fundamental en la historia de Chile el caballo. Entonces, por ejemplo, ahí se ve, claro, nuestra historia empieza desde Lautaro con los caballos, porque él fue el que, un gran estratega reconocido a nivel mundial. Incluso, como tú comentabas, que todavía lo enseñaban En West la... Point. En En West Point las estrategias que aplicó Lautaro todavía todavía las pasan como materia. Aunque muchos no quieran reconocerlo, Lautaro ha sido el mejor estratega Sí, uno de que ha los habido mejores a estrategas. nivel mundial, y fue Lautaro. No fue Hu y La en Vietnam, no, ni otro, no, fue Lautaro. Sí, Fue no, Lautaro. sí, un gran estratega. Bueno, por algo se demoraron más de 300 años los españoles en recién Por eso, conquistar Chile, entre comillas. entre comillas, que todavía no está. No, todavía no termina la conquista. No, ahora no es conquista, sino que ahora hay que entender los pueblos originarios. Ya no es una persona tiene que sobrepasar o sobreponerse sobre otra persona, sino que Exactamente. hay que tener una coexistencia, un respeto también por las distintas culturas. Es recíproca. Bien Tanto contadas. bien Bien Tiene que contadas. ser recíproca. Pero como te digo, esa cultura refleja el esfuerzo que se hizo esa vez, cómo este animal pasó a la historia junto con el jinete. Sí, Y ahí se convirtieron en uno solo, fíjate. Sí, En ese salto. porque se conectaron. Se conectaron tan bien porque, como tú dijiste, fue el primero, el segundo y en el tercer intento fue un salto impecable. O sea, No, sí fue perfecto, si 2 todavía nadie metros lo ha podido 37 centímetros. Nunca más en la historia del mundo. Yo creo que vamos a ver si alguien lo supera. A lo mejor alguien algún día lo va a superar. Pero como tú dices, Pero actualmente en no la se ha génesis superado, porque de del año Guaso, 49 el salto, 48. imagínate, estamos todavía no hablando se cuántos supera. años, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, casi Y de 70 ahí, años. el caballo Guaso lo dejaron descansar Sí. tranquilamente en Quillota. Ahí La ya se- región de ¿Ah? Quillota, ¿Qué año fue? 1949. En el año 49. Y allá está, y después falleció el año 62. Lo Tenía enterraron como con 20 honores. Sí, tenía 27 años, 28 años el Guaso. El caballo Guaso cuando falleció lo enterraron con honores, ¿sabías tú? 69 años para ser exacto. Exacto, lo enterraron con honores porque un caballo que pasó a la historia de lo que son Sí, sí, incluso estos hay animales que fotos son realmente nobles, son en- animales muy nobles. En Google incluso uno puede ver la foto de cuando le rinden los honores al caballo Guaso. Sí, sí. No, pero es algo que está registrado en la historia. y Estas que imágenes se tiene son que mantener. maravillosas. Yo creo que este es un tesoro de lo que es el deporte chileno y lo que demuestra lo que ha hecho realmente espectacular, ¿no? Una cosa. Ese día dicen que fue una. Bueno, y el caballo Guaso ahí lo mostraban con toda su plenitud. Fue tratado de ahí para adelante un héroe. O sea, No, sí, por eso lo dejaron descansar y no lo tocaron más. tocaron más. En el sentido, nunca más fue montado para No. el tema de entrenamiento ni nada. O sea, él cumplió. Y qué histórico lo que hizo el teniente Larraguibel, porque iban 13 representantes chilenos que eran César Mendoza, tengo entendido Javier Echeverría y César Larraguibel, los tres uniformados que fueron a representarnos, pues César Mendoza Durán después integró la Junta de Gobierno y César Mendoza también era un gran jinete. Era un gran jinete, un hombre que le gustaba mucho la equitación. ¿Otro de apellido Echeverría? ¿No tiene nada que ver con usted? El otro de los jinetes sí, No, pero de también iglesia, de la iglesia. quinta región Sí. del club de Sí, pues, caballería tiene de que ver Quillota, que hay allá, que ha estado siempre, no Sí. sé si ahora estará, No, sí está todavía. pero todavía está. Entonces Está como algo regimiento. que es muy, lo digo con mucho respeto, o sea, yo nací en Viña del Mar y bueno, conozco un poco la historia de esto de Guaso, por eso te lo comenté, Sí, pues, por porque eso. allá una de las primeras cosas que en la escuela nosotros nos enseñaron era eso, que esto es de la zona, que nos tiene Ya, que hacer pues. sentir orgullosos. Sí, pues algo parecido a lo Y que es pasa muy acá lindo. con ciertas Exactamente, cosas. exactamente. Muy bien contadas. Buena historia la del caballo Guaso. muy buena. Emocionante, y lo Sí, que es súper refleja lo que son estos animales y las mezclas que han habido en Chile, que han sido buenas. Sí, pues. Y Guaso no dejó heredero. Sí, dejó herederos, pero nunca han superado lo que... No, uno No, solo. Uno solo. Es único.
Aunque dicen, no, es que hay que tratar de sacar más cría y tratar de sacarlos para ese lado ¿En qué del irá, salto. tú que eres médico veterinario, en qué irá eso? ¿En la nomenclatura? ¿En la O génesis del sea, animal? va Así la como... genética, mucho de la genética, y va también el tema del ambiente que influye mucho. Porque, por ejemplo, si la Ragibel hubiese sido más nervioso, el guaso no habría podido saltar esa cantidad Él le de dio la metros. tranquilidad. Él le dio la templanza para poder saltar. Porque si hubiese Lo que tú sido dices, se ansioso, conectaron. sí, por eso, si él hubiese mostrado esa ansiedad al caballo, el caballo no El caballo salta. no lo hace, el caballo hubiera... No, se frena. Y entonces va mucho eso el tema de las energías que uno transmite. Lo mismo que dicen los, por ejemplo, es un tema de hormonas y de neurotransmisores que uno expele. Usualmente son hormonas. Por ejemplo, cuando uno tiene miedo, uno libera adrenalina. La adrenalina es un tipo de hormona. Y la adrenalina va a liberarse y eso va a generar un olor que no es sensible para nosotros porque nosotros no tenemos un olfato muy sensible. Pero el perro sí. El perro tiene 10.000 veces más sensible que el olfato que nosotros. Entonces, el perro va a sentir tu miedo. Por eso dicen, no te pongas nervioso con el perro, que el perro lo siente. Es verdad. El Y es perro una te cosa, huele. lo huele. Lo mismo pasa con los caballos. No tienen tan sensible el olfato como un perro, pero sí lo sienten. El Por caballo eso dice que cuando el detecta caballo... también una persona con malas intenciones. Exactamente. La detecta al tiro. La detecta al tiro y se pone rígido, arisco, nervioso. Entonces, uno siempre cuando uno se acerca a un animal tienes que ir lo más tranquilo posible, aunque te digan, no, sí, es súper tranquilo. Igual, las personas que son muy nerviosas les hace bien a tener contacto con animales porque también se calman. Lo otro que yo también me acordé después del programa, pero es verdad, hay muchos niños que tienen problemas, por ejemplo, síndrome de Down y otros temas, y son tratados en terapias con caballos. Sí, la hipoterapia se le llama. Dicen que es una cosa maravillosa. Es muy bonito. Cuéntanos un poco de eso. La hipoterapia, lo que pasa es que son caballos seleccionados. No son cualquier caballo, son un caballo pura sangre inglés, son muy nerviosos, son muy ansiosos. El caballo, el árabe también es un poco más, es como más El caballo árabe prendido, es como más eléctrico. es muy eléctrico el Sí, caballo es árabe. súper ¿ah? eléctrico. Y estilizado. Y es simpático más encima, Sí, porque por es último... un poco nervioso, pero sí. Pero es muy agradable, no Sí. son así nerviosos como el Agresivo. de hípica. Sí. El de hípica es muy nervioso y es como que tiene miedo. Como Siempre que está tiene que como- correr, tiene que sí. salir corriendo y no sabe Cualquier para dónde. cosa va a salir a correr. En Exactamente. cambio, ¿cómo se llama? El árabe es más eléctrico, es como más chispeante, como Sí. el amigo buena onda. Yo soy como un caballo árabe, sin duda. Mira. Y en cambio el caballo chileno es más templado. Es más tranquilo, es más pausado. Es más piola. La piensa antes de hacer algo. El Entonces, caballo por la ejemplo, piensa. El caballo chileno Sí, la pues piensa. el caballo chileno es más pausado y como que más pensativo, es como que procesa un poco más la información. Entonces, por ejemplo, para hipoterapia sirve mucho ese caballo, el caballo chileno, porque Mira. aparte que es más bajito, como decíamos la otra vez, que tiene Sí, una cruz, es casi una como altura tipo de 1 metro, mampato. sí, 1,50 m, 1,55 m máximo. En cambio, por ejemplo, el caballo, el otro que también se ocupa harto, pero que es muy alto, es el de salto, que es el Holsteiner. Pero ese tiene una alzada de 1,90 m, 1,80 m. O sea, a mí me cuesta subirme arriba. Por eso. Claro. Entonces, una caída de ese caballo, por ese motivo, el niño no se alcanzó a agarrar no bien. se paró cualquier- más, pues. Es muy fuerte. En cambio, el caballo chileno es bajito. Entonces, ahí no hay problema en el sentido de la hipoterapia que se puede hacer y son súper tranquilos. Y usualmente se ocupan caballos viejos. Y esos caballos, es increíble cómo transmiten y ayuda mucho esto, porque Mucho. ha dado muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Se han escuchado muy, pero muy buenos. No sé si tú te has enterado un poco de estos reportajes que hay que se hacen estas terapias para muchos niños con los caballos, Marcelo. Sí, no, efectivamente que sí, son buenas terapias de cuanto a los animales con Alternativas. Lexon, y sí, es muy bueno. Positivo problema, pues son terapias buenísimas. Qué mejor tener el nexo, como decía, lo mismo como decías tú, que es increíble el tema, volviendo el tema un poquito con el tema del reportaje, o este hito histórico que pasó con El caballo guaso. el caballo, sí. Guaso. Lo que genera quizá un primero, segundo y tercer intento, pero ¿cuánto se llama no la telepatía, sino que, digamos, lo que tiene la comunicación en sí para producir este tipo por eso que, como tú le decías a Constanza, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo, si se puede volver a repetir? ¿Cómo se generan este tipo de cosas para generar, digamos, como tú dices, herederos en la raza misma de este tipo de especies, de este tipo de animales? Claro, es que va a ser difícil, fíjate Marcelo, porque como dices tú, yo creo que se dio una vez la vida.
que se conectaron tanto jinete como caballo y se dio una simbiosis tan particular que produjo eso. Sí, es Para eso, que es vuelva a como- ocurrir, a lo mejor tendrán que pasar 50 años más. Tendría que ser un Larraguibel, por decirlo así, y un Guaso de nuevo. Prácticamente Porque, lo mismo. claro, puede haber un caballo con mucho potencial y que lo va a poder lograr, pero se tiene que juntar con esa persona El jinete que lo guíe. que tenga una buena guía. Claro, porque ahí es cuando se forma esa... Porque Esa- Vamos a ver cuánto conexión. trabajo hubo también No, en por ese eso. proceso. pues. claro, Por eso, él tuvo el caballo como 2 años a cargo, un Sí. año aproximadamente. cerca de 2 Larraguibel. años lo estuvieron preparando. Sí, pero acuérdate antes lo que tenía dijo Constanza. otro Él pasó teniente. por ser caballo carrera, no pudo. No, de salto tampoco. Tampoco. Pero de salto alto sí. Sí, pues, el salto alto podía. Ese era su potencial. Y tan potente que imagínate saltar 2 metros. Si él 37, o sea, trataron de hacerlo correr en la hípica, no hubo caso. Después lo trataron de hacer trabajar y al final lo regalaron al ejército el caballo. eso se es lo lo irónico. regalaron. Eso es lo irónico. Sí, porque Se lo regalaron porque era como no sirve para nada el caballo. ¿Por qué vamos a hacer con esto? Y se lo regalaron Regalémoselo al ejército. al ejército. Y ahí lo agarró el teniente anterior, que falleció lamentablemente antes de poder estrenar a Guaso. Y ahí le cambiaron el nombre, porque él se llamaba Faithful. Y llegó al Y ejército ahí y lo llegó pusieron al Guaso. y lo cambiaron a Guaso. Es que por eso digo, quizás a los caballos hoy en día lo entrenan con otra finalidad, con otro tipo de deporte, por decirlo, no sé, podría dar un ejemplo quizás, no sé, por lo que son el champion de rodeo una, el tema de las carreras chilenas es otra, y son ya dos cosas Sí, distintas. porque son distintas. Por ejemplo, eso hablábamos Claro. la semana pasada, de que, por ejemplo, el caballo chileno tiene 3 ramas que se pueden desarrollar. Que está el caballo, el de paso, que es el de paseo, que tenía unas características especiales, que era como más anguloso, tenía el pecho más amplio. En cambio, por ejemplo, el de carrera chilena tiene el pecho más angosto y es un poquito más estilizado. Sigue siendo con la cabeza lo mismo que es convexo. Pero, y el otro que es el caballo de rodeo, que es más como es tanto de pecho amplio como de piernas como más, parece como un enanito por decirlo así, porque es de pecho muy amplio, porque por las tajadas tiene que ser, no puede tener un pecho muy angosto. Entonces, y el tema de que como van corcoviando y que van tratando de atajar al novillo, es otra la característica que están buscando ahí. Por ejemplo, si tú te fijas, los caballos que ocupan el rodeo no son delgados, por decirlo así, no son estilizados. Son como bien como gorditos, por decirlo así. Sí, Claro, por el tema, son- por generar el impacto igual en el... El impacto. sí. Eso es lo que llaman el caballo percherón. No, caballo percherón es el otro. Ya. ¿Te acuerdas de que Sí. te había mostrado que había uno que tenía como polaina? Sí, correcto. Era muy alto. El caballo Y que ese es de tenía como tiro. la cola larga, que tú Sí. mostraste un caballo percherón ahí, Sí. uno bien bonito. Muy lindo. No, el caballo percherón es distinto, ese es de origen francés. Y es de carreta o de tiro, de mucha Ya. fuerza. Lo ocupaban parado principalmente, cosas así. Ya, en el campo se ocupó mucho ese caballo. Sí, el caballo, por lo menos Para en el arao. Europa. Sí. Sí. En Europa sí. Acá se ocupa principalmente el chileno. Hasta que O salió el criollo. tractor y el caballo descansó. Sí, no, igual sigue trabajando. Igual, Sí, lo igual, explotan sí. igual Sí. al pobre. Sobre todavía quedan caballos, bueno, lo hablamos, lo de las victorias en Viña, Sí. pero todavía quedan caballos que en carreta. Sí, los carretoneros, nosotros en la Católica Temuco tenían un programa que era el caballo carretonero, que era el caballo que no tenía, que era el de carreta, que lo ocupaban mucho, por ejemplo, los descendientes mapuches, los mapuches mismos o personas de campesinas, de campo, pero que no tenían acceso para poder llevarlo a un veterinario, que el veterinario los visitara, porque igual es un costo alto. Sí, por supuesto. Entonces lo que hacíamos de que íbamos a ciertos lugares rurales y se juntaban, por ejemplo, una vez al sábado, cada 2 sábados al mes, se juntaban cada 15 días y hacían una reunión ahí donde se desparasitaban y se vacunaban y se revisaban las uñas, por decirlo así, se revisaba que estuviera todo bien, que los cascos estuvieran impecables, dudas que tengan con los caballos, se le hacía una atención veterinaria completa, pero principalmente era desparasitación y vacunación. Mira, bueno, qué importante han sido. Bueno, médico veterinario Constanza Fellenberg conversando sobre los caballos. Oye, es un Es tema, muy bonito el es un tema del tema caballo. hermoso. Pero fíjate que me emociona ver, te digo, la escultura que hay en Viña del Mar, el caballo guaso con Larraguibel, es el mejor testimonio que en algún momento la equitación en Chile vivió un momento de gloria. Sí. Y hasta el día de hoy hay un No ha récord sido mundial que superado. no puede ser superado. Y ese es Exactamente. un orgullo, patrimonio de todos los chilenos, creo yo. Sí, y lo Y importante refrescarle es un que- poco la memoria, porque no solo de fútbol vive el hombre, no solo Sí. de Copa América,
sino que también hay otras disciplinas que han logrado títulos y récords del mundo, como el caballo guaso en equitación. Exactamente. A propósito de que tú trajiste a hablar del tema de los caballos, Sí, es un bastante tema importante. porque es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Y un pueblo sin historia, Está condenado a morir. exactamente. ¿Qué otro tema más nos traes, Constanza? Este tema era principalmente Eso de hoy era, día, pero sí, qué linda ¿qué historia. podríamos hablar la próxima semana? La próxima semana. ¿Qué se le ocurre, don Marcelo? La próxima cena, ¿cuándo? ¿El miércoles o el viernes? Miércoles, ya. Ay, le Eso es digo al bullying. tiro. Eso es bullying. Miércoles. No, pero es que usted estaba con visita, llegaron las Sí, visitas no, del estaba norte. complicado, vacaciones de invierno, un poco Claro. caótico. Vamos a ver a la No, tía pero del feliz. sur, No, vamos a feliz. ver a la tía del sur y tú feliz. Feliz, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Full house la casa, llena. Ya, y oye, ¿y qué ha pasado con el negocio, pues con la medicina veterinaria? Estaba un poco lento porque es vacaciones Yo de le preguntaba, invierno. yo le preguntaba delante antes de venir por acá. Claro, Sí, sí. estaba Ha un poco estado lenta, lento. pero Pero pasa no, siempre en esta época, ¿o no? Sí, Hay como un vacaciones bajón. de También vamos a hablar un invierno poco de la veterinaria, digamos, como Sí, pero ahora, por ejemplo, ya empiezan a aparecer las esterilizaciones más para las gatitas porque no están en celo. Eso, Podríamos buena hablar. pregunta, Marcelo. Buena Próxima pregunta. semana ¿Por qué podríamos agosto se llama el mes de los gatos? Vamos a hablar de los Pero tú animales. no lo dijiste ayer, ¿por qué se llama No, íbamos a hablar en otro tipo de segmento, pero ahora se viene como anillo al dedo. el Ya, tema. pero que ¿Por claro qué que está agosto es el mes de Constanza los gatos? Fellenberg que nos Ya, explique nada como que ver con médico los Me veterinario. has caballos. robado la idea Hacemos- una vez más. Yo lo tenía pensado, pero tú. ya. Porque las gatas tienen en el cerebro, tienen o sea, nosotros tenemos en la parte, tenemos la hipófisis. La hipófisis es la que está encargada de decirnos de que si hay sol, es de día, y si es de noche, o sea, y si no hay sol, no hay luz, es de noche. Entonces nosotros vamos liberando distintos tipos de hormonas que son diurnos y que son nocturnos, por decirlo así. Ya. Entonces, Por las eso ga- hay las- tantas personas que yo conozco que de noche se transforman. Sí, eso Y son como los- que adquieren otro eso es carácter. el Hay otra ciclo persona se le circadiano. olvida el camino para la casa, un montón de cosas que le No, pasan. eso usualmente ocurre como los fines de semana, Sí, que los viernes, la hipófisis happy ahí hour, funciona sí, mal. maravilloso. Le dice que siempre de noche nomás, nada más. Ya. Bueno, no sé, ahí atrás Ahora están entiendo. como riéndose, así Sí, que puede sí, ser. sí. Sí. No, pero lo que pasa es de que, claro, ahí nosotros liberamos melatonina, que es una hormona que nos dice de que un exceso de melatonina, pum, es de noche y hay que descansar. Hay una menor cantidad de melatonina, pum, es de día, hay que despertar Y hay que trabajar. y hay que trabajar. Entonces, las gatas dependen de esta hormona para poder entrar en celo. Ah. Las gatas, como nosotros, desde diciembre hasta julio, se empieza a oscurecer cada vez más temprano, ¿no es cierto? Se empieza a cortar los días hasta que ya hay un punto de que tenemos como 7 horas, 8 horas de luz nomás. Exactamente. Porque sí. acá por lo menos en Yanquihue era las 8:30, recién estaba empezando a amanecer y después se oscurecía a las 5:30. Exactamente. Entonces ahí teníamos como 9 horas Ya de como luz que nomás. se están alargando los días. Entonces ahora se empiezan a alargar los días. Sí. Y cuando se empiezan a alargar los días, le está diciendo esta hormona al sistema reproductor felino de que empieza el tiempo bueno y que puede empezar a entrar en celo. Porque aumenta la cantidad de luz. Y eso pasa en Y eso pasa en las gatas. Ahí está. ¿Por qué dicen Y por eso dicen el mes de los agosto el gatos? mes de los gatos, porque ya hay mayor cantidad de luz, entonces las gatas empiezan a entrar en celo. Y empiezan las peleas arriba en el Empiezan los entretecho, que uno no puede maullidos dormir. y las gatas que Y el andan gato que la mira a la llorando, gata. y O sea, las haría gatas que se oscurecer, te- claro. Y yo tengo un vecino que ha perdido como 3 pares de zapatos porque va tu zapato para arriba para el techo y no vuelve mal el zapato. Para Pobrecito. corretearlo, porque empieza Oye, pero y dentro de esto, ¿qué, ronronean qué y tiene que pelean. decir las botellas con agua? Ponerla. Tiene que ver algo, ¿no? Es un mito, ¿no es cierto? Mito. ¿Es un mito Es ese? un mito. Sí, Y José porque- Miguel tenía como 20 botellas arriba de su techo. No, fíjate que a mí me llama la atención que en muchas animitas hay muchas botellas con agua. Es que lo que yo he escuchado de que en los perros, si tú pones una botella de agua, ellos no la orinan. ¿Por qué? No tengo idea. Puede ser el Entonces, reflejo hay una o animita algo. que está Pero camino- puede ser por el tema de. Para que no. Para el orín, o Sí, sea, para por que los eso estoy perros no preguntando, marquen porque una parte. Camino a Nueva Braunau, antes de llegar a lo que es la Nueva Braunau, antes de pasar a las lomas, por mano derecha, hay una animita que está sola. Y está metida como en una parte, está lleno de pasto. Y todo el entorno, como unas 4, 5, 6 hileras, lleno de botellas con agua. Lleno. No, eso ya debe ser distinto.
Y eso me llama la atención, fíjate. No, eso debe ser como alguna cosa con la nimita. Sí, pero por pero ejemplo, hay como, así, en el entorno, hay una hilera, 2, 3, como 4 corridas con agua. no, eso debe ser por otra Ya alguien cosa, dijo, yo es para creo. que no se acerquen los animales y no lo orinen. Sí, ¿Será pero así? ese es como una botella. Sí, pues, pero no, aquí estoy hablando. No, eso ya es otra. Hay otra Hay otro creencia ahí, ¿sí? significado ahí para esa nimita. Claro. Pero sí yo he visto, por ejemplo, los camioneros, los dueños de micro, cosas así que están encargados de sus micros. Ellos le ponen a las ruedas, le ponen una botella de agua a cada rueda para que los perros no se lo marquen. Buena. Y es chistoso porque se van a estacionar y ponen sus botellas alrededor de la rueda Y el para perro que no va a no llegar. la marquen. Y no va a llegar. ¿Y No, hay no una tengo explicación idea. científica para No, eso? no tengo. Es como nosotros una vez en la universidad fuimos a un campo de caballo árabe, de Cunco hacia la cordillera, que es al interior de Temuco. Marcelo se está quedando ahí. No, se está escuchando con atención. Es que primera vez que veo que te deja hablar tanto José Miguel. Es que, Ay. para que vea usted. No, está bien instruido con el tema del récord. Sí. Bueno, Ya, pero continúa. y fuimos al interior y allá nos decían que antiguamente, antes de que se prohibieran la caza de los pumas, que actualmente esta casa está vetado por ley, o sea, está prohibido, eso es con pena de cárcel, ellos tenían problemas con los pumas porque le cazaban los potrillos. Cuando paría una potranca, una yegua, paría en la pampa, usualmente ese potrillo a la semana el puma lo cazaba. Invitada a cenar a su familia. Exactamente. Alimentaba a su familia completa con el potrillo. Entonces, él cazaba, pero después le dijo, un mapuche le dijo, ponle una corbata al caballo, al potrillo. Como una corbata, le dijo. Ponle una corbata, o sea, aquí es una corbata, que le pongas un lazo que sea del largo hasta el suelo que roce nomás Ya, que no lo arrastre. que no lo arrastre, sino que roce nomás la punta de Ya, correcto. del Y lazo. lo hizo. Y lo hizo. Y ahí nunca más el Llegó. puma le cazó un potrillo. No te puedo creer. Secretos. Y se lo dijo un mapuche. Un mapuche se Y lo ellos dijo, no sabían. ponle un collar, ponle una corbata, se le decía. Sí, porque tú dices ponle una corbata, capaz Uno que si anda hay un buscando una diputado corbata, mirando el po. programa decir como que a los caballos también le ponen corbata, No, capaz pues si que le dicen- se enojen, no No se son les ladrones, dice así. los caballos no son ladrones. Claro. La cosa es de que la cosa es de que le puso eso y la explicación que decía este caballero es que él pensaba de que una de esas, como el puma ataca hacia el cuello, Claro, se tira el cuello. se tira al cuello, le veía algo que le estaba Le molestaba. que le estaba tapando. No lo iba a poder, no le iba a como que permitir no le iba actuar. a actuar. Claro. Y que algo colgando como le daba la sensación de que no era algo que podía cazar y que no iba a estar limpio el punto de entrada, por decirlo así, de su ataque. Le producía un hecho negativo en el cerebro. Sí, del como que puma. un switch y eso No le estaba desactivó. programado, este no. No. Qué buena. Y ahí nunca más le Yo no cazaron. sabía eso, ¿usted lo sabía? Tampoco ¿Ve? lo sabía. Aprendemos con Sí, la po. tía Constanza, aprendemos, pues, ¿ve? Bien, lindo. Ya, ¿qué Así más? que eso. La próxima semana no sé qué podríamos conversar. Podríamos hablar de las gatas. Hablemos de las gatas. Ya, mes de Hablemos de las agosto. gatas, Entrando mes de al agosto, agosto, hablemos Máximo de se viene las agosto, gatas. obvio. Claro, tenemos que hablar Por de las favor. gatitas. ¿Le Ya, parece? pues ni un problema. Para que usted nos diga que la gatita esto, que el otro, que ¿Y aquello. se Vamos a pueden evitar hablar los celos de la de la- gata, no? O sea, ¿Ah? el celo de los gatos en agosto. Bueno, hay una canción de Roberto Carlos que habla del gato que está azul, no sé, hay una canción de un gato Sí. que canta Roberto Carlos. Hay una también. canción infantil que Pero es se una llama... canción en otra temática, un tema romántico que Sí. es Hay una y hay una canción- ideología de otro tema. O sea, No, nada que pero ver habla con- de los metáfora. gatos. No, hay el una gato canción, azul. hay Claro. una canción infantil que se llama Le tiré el palo al gato. Le tiré el palo Sí. al gato. Sí. Sí. Pero... Y hay un grupo que ese se llama es Los otro Gatos. tipo. El gato volador, no, No, pues ese es otra otro canción. tipo. Ahora hay un grupo que se llama Los Gatos Negros, ya están en la misma cuestión. ¿Los Nos cuántos? salimos otra vez del tema. Los gatos negros, ese es un No, grupo. Sí, pues. Un grupo que hay. Así que eso principalmente. Podemos hablar de las gatas y por qué entra en celo con una explicación más... Porque hay más- gente que el pelo del gato, como a mí, ya a muchos les produce alergia. Me pongo a Es estornudar. porque tiene... No es el pelo en sí, es la caspa del gato. Ahí está el pelo del gato. Y fíjate que Fondo. se me empiezo a rascar y... Sí, pero eso al exponerse constantemente, de a poco a un gato se te va a empezar a quitar, porque ¿Sí? tu cuerpo se va a decir, chuta, no es, o sea, no tengo que responder exageradamente contra el pelo del gato, sino no me está haciendo nada malo. Entonces tienes que ir de a poco exponiéndote a un gato. Adaptándome. Sí. Ah,
mira qué buena. Bien, bien. Yo Pero tú pensé eres que no alérgico a los tenía gatos, ¿no? remedio. ¿Tú eres alérgico a los gatos? Sí, pienso que sí, porque siempre que lo veo me empiezo a rascar y empiezo a estornudar. ¿Y el pasto Yo también, o no? Porque hay gente ¿Perdón? que es alérgico al pasto. El pasto, ¿También? igual. El pasto soy alérgico. Yo también soy alérgica a los gatos y soy veterinaria y tengo un gato. ¿Y el pasto también, o no? Es que el pasto... No, al pasto sí. Oye, increíble que el tema... Me hicieron el tema del un pelo tema del en, gato en no el se hospital. ve, o no se percibe, Un digamos, en el examen aire. de, ¿cómo se llama para el tema? Tiene un nombre para la alergia. Me hicieron un examen en el hospital. Ah, el test y me- cutáneo. El test cutáneo, justamente, no, yo soy alérgico al pasto. Sí. Sí, igual un poco, pero no le hago tanto Estoy caso. condenado, no sé si será psicológico o no, pero no. No, eso es algún tema de que tu sistema inmune reacciona exageradamente frente a algún Sí, otro tema antígeno. grave. Sí, una cosa, pero. Y cuando entra el verano, la primavera, olvídate. No, horrible, no, yo es sufro. una cuestión que ando, pero. Todo el verano con los ojos rojos, así como. ¿Se te podría vivir en el campo? Como los cuyis, cualquiera cree que yo. ¿Ubicáis los cuyis? Que Sí. son unos bichos que están en el norte, tienen los ojos colorados. La otra vez me dijo, ¿y de cuál? No, ninguna. Le dije, sí, alergia. Le dije, es alergia. Y decía, ¿de cuál? ¿De cuál? No, es alergia nomás. Le dije, nada más. Con tan Así que eso. safer siempre, No tan hay problema. amable, ella tan tierna, hablándonos del caballo guaso, que fue una tremenda historia. Sí, fue Gracias, señor impactante. director, por esa imagen, una tremenda historia en este primer bloque. Sí. Cultura Así que muchas cívica, po, gracias. cultura Sí. deportiva también, cultura No, y- cívica. ¿No estaba en mi libro, o sea, el tema del hecho histórico, del récord? No. Digo, si difícilmente se va a superar. Si dices tú que como 69 y algo Mira, de tiempo, 69, 70 años. sí, Sí, no deja va de a ser. cumplir 70 Es años un el hecho próximo histórico y año. todavía está ese récord. Sí, es no un se ha hecho podido histórico. batir.